Saludos y bendiciones, comunidad cristiana. Le habla Daniel Vadillo y espero que este año haya sido uno de triunfo y de muchas bendiciones en el Señor. Espero que toda temporada, toda etapa, toda situación que usted se haya enfrentado en este año le haya servido como una plataforma de crecimiento y de reflexión personal, donde Dios se haya glorificado en todo y sobre todo. En este día nos estaremos enfocando en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, cual lee: Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Como tema a este podcast le he puesto: piense de sí con cordura. La palabra cordura es la facultad de pensar y obrar con reflexión y acertadamente. Cuando uno piensa con cordura, uno considera la información y los datos reales que están por delante para asegurarse que los impulsos de las emociones no hagan que uno reaccione de una forma incoherente. De igual manera, cuando uno habla con cordura, uno es cuidadoso en no proyectar algo fuera de su contexto y se intenta no exagerar una situación en particular. Como comportamiento humano, la cordura está intrínsecamente ligada a nuestras creencias, perspectivas e instintos. Y si no somos cuidadosos, podemos caer en la trampa de que nuestras actitudes formen una autoimagen que no refleja el verdadero modo de vivir de una persona. Por ejemplo, todos hemos conocido a personas que exageran sus logros profesionales, académicos y ministeriales. Exageran su estilo de calidad de vida o exageran su influencia, autoridad y relevancia en un círculo social o eclesiástico. Estas personas no han pensado de sí con cordura, sino que la falta de humildad hace que ellos se autopostulen sobre un pedestal mental sin fundamento. Ahora bien, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿qué causas hacen que una persona ajuste o modifique su imagen o piense de sí mismo más allá de lo que verdaderamente es o posee? Hoy en este podcast quiero enumerar algunas de las razones por las cuales el espíritu de alto concepto se apodera de muchas personas y cómo debemos de permitir que el Espíritu Santo de Dios forme en nosotros un espíritu de cordura y de sencillez de corazón. Como punto de partida, una de las razones por las cuales las personas no piensan de sí con cordura es porque no tienen la capacidad de obrar con buen juicio. Cuando analizamos el encuentro de David con Goliat, Goliat se apoyó de su estatura, de sus fuerzas físicas y de su experiencia militar en el campo de batalla. En la narrativa de las Escrituras, no vemos a Goliat atribuir sus logros a un ejército o equipo. Ni siquiera menciona a otros soldados que posiblemente en otros combates militares le ayudaron. Pienso que el espíritu de altivez de Goliat todavía anda suelto en los corazones de muchos, en donde no piensan de sí con cordura y desean que el centro de atención y reconocimiento sea atributado a ellos y no a Dios. El tener la capacidad de obrar con buen juicio es poder atribuir a Dios la gloria y el honor. En todos sus triunfos, en todas sus metas, en lo que usted haya alcanzado, sea poco o sea grande, a Dios atributamos la gloria y el honor. Él es quien nos da las fuerzas, nos da la capacidad mental. Él es quien abre camino en el desierto y en la soledad.
Él es quien nos da la inteligencia y los recursos para que podamos sabiamente obrar y cumplir aquella meta por la cual fuimos asignados. Dios tiene que tomar el primer lugar en nuestros corazones y debemos de darle gracias a Él por habernos ayudado en esta jornada espiritual. En respuesta al desafío de Goliat, vemos a David que expresó en 1 Samuel capítulo 17 versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vemos en esta porción que David reconoció que de Dios provenían sus fuerzas, su rescate y su victoria. Y yo quiero retarte en este año a reconocer a Dios sobre todas las cosas, el ser de Él el centro de atención y de adoración. Poner a Dios en primer lugar en todos nuestros logros y en todas nuestras metas. Sea que hayamos alcanzado algún nivel académico, profesional o eclesiástico, tenemos que reflexionar en ese camino y saber de que Dios nos ayudó en toda estación de nuestras vidas. Cuando pensábamos que teníamos las respuestas, pero no era así. Dios nos dio la facultad de la ciencia y la sabiduría. Cuando no teníamos los recursos, Dios obró milagrosamente para que todo aquello que necesitáramos en el camino fuese provisto por Dios. Por lo tanto, tenemos que ser sabios y pensar de nosotros mismos con cordura, sabiendo que si hemos llegado a algún lugar o hemos recibido algún reconocimiento, es porque la mano de Dios nos sostuvo. Como segunda razón por la cual las personas no piensan de sí con cordura, es porque se apoyan de su propia prudencia e inteligencia. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, nos aconseja diciendo: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lamentablemente, hay personas que piensan tener conocimiento de todo, que tienen la inteligencia de resolverlo todo y no dejan espacio para ser adiestrados, capacitados y fortalecidos en Dios. Estos son los que atribuyen sus logros a sus propias capacidades y destrezas, excluyendo la mano de Dios como el enfoque de sus éxitos personales, ministeriales y profesionales. Esta actitud de alto concepto la vemos en la vida del rey Nabucodonosor, en el libro de Daniel capítulo 4 versículos 29 al 32 diciendo: Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Amado hermano, Dios hoy nos da la oportunidad de reflexionar en nuestras victorias y reconocer que ha sido por su alta misericordia que estamos fortalecidos y prosperados. Y en muchas ocasiones no hay un avance espiritual o ministerial en la vida de muchos porque no han reconocido a Dios como el centro de sus fuerzas. No han reconocido a Dios como aquel que abre camino, como aquel que salva, como aquel que fortalece y nos bendice sin medida.
Cuando comenzamos a reflexionar en la palabra del Señor y cuán bueno Él ha sido con nosotros, podemos reconocer que la cordura proviene de una vida que tiene comunión con Dios y establece la guía de su espíritu como la brújula que le conduce a una vida de piedad. Pienso que cuando ponemos la palabra de Dios como el espejo espiritual en nuestras vidas, seremos más humildes para poner a Dios en el centro de todo y no nuestros logros, imágenes o apariencias. Le quiero postular estos 4 consejos que le darán una capacidad espiritual para evitar tener un más alto concepto de sí mismo. Como primer consejo, permita ser corregido durante su jornada espiritual. El libro de Proverbios capítulo 28, versículo 6 dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es de su deleite. Muchas personas lamentablemente tienen un más alto concepto de sí mismo y no permiten que la corrección y la convicción de la palabra del Señor ocupe un lugar en su corazón. Muchas personas no desean la disciplina, no desean la corrección, no desean el buen consejo, no desean ser adiestrados, no desean ser guiados. Andan por el mundo pensando que pueden hacerlo todo por sus propias fuerzas, por sus propias capacidades. Y lamentablemente ese tipo de actitud los lleva al error y al engaño. Los lleva a ellos a cometer muchos errores en sus vidas, donde pierden energía, capital y tiempo. Pero si somos humildes y pensamos de nosotros mismos con cordura, permitimos que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestras vidas y alinee nuestros pasos para que podamos ser efectivos en la comunidad cristiana. Me dirijo a aquellos que tienen talentos, habilidades, destrezas, un llamado de Dios y se ha topado quizás con algún obstáculo en su caminar que viene de día en día, mes tras mes, año tras año y no puede subir a ese otro nivel. Hoy yo quiero que usted reflexione y se pregunte a sí mismo si le has dado lugar a la corrección del Señor. Y si permite ser corregido durante su jornada espiritual, yo le aseguro que irás de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dios siempre en cada nivel, en cada etapa, en cada plataforma espiritual, siempre tiene una corrección y una palabra para nosotros, para que podamos ser buenos instrumentos en el cuerpo de Cristo. Como segundo consejo le digo que cuando usted no pueda alcanzar alguna meta, no piense de sí como uno que ha fracasado, sino que como una persona que está en crecimiento. Recuerde que Dios nos da a cada uno una medida de fe que nos permitirá enfrentar todos los retos y desafíos de la vida. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14 declara: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Quiero decirte, amigo mío en la fe, que tendremos fracasos en nuestro camino. A veces las cosas no funcionarán como nosotros la habíamos planificado. Muchas veces nos encontramos con un obstáculo y una pared. Quizás estamos cortos de finanzas o de conexiones. Quizás las proyecciones que tuvimos al principio del año no se cumplieron. Sin embargo, no piense de sí como uno que ha fracasado, sino que dígase a sí mismo: voy creciendo en el Señor. Humíllese pues bajo la poderosa mano del Señor
y reconoce que Dios se hace fuerza y fuerte en medio de nuestras debilidades e incapacidades. Eso no quiere decir que vas a fracasar en su camino. Simplemente que hay otros métodos y estrategias para alcanzar aquel objetivo. Le animo en el día de hoy a no tirar la toalla, sino que piense de sí con cordura y dígase a sí mismo: yo creceré en el Señor. El Señor está a mi lado. El Espíritu Santo me guiará y me capacitará. El Espíritu Santo me hará andar por las puertas necesarias, pero también cerrará las puertas que no me convienen. Propóngase a sí mismo crecer en el Señor. Piense de sí con cordura, porque cuando el hombre llega a su limitación, allí llegan los milagros poderosos del Señor, porque Él nos dará siempre las victorias. Como tercer consejo para evitar tener un más alto concepto de sí mismo, no hagas la narrativa de sus triunfos de sí mismo, sino que haga el enfoque a aquellos que lo ayudaron a alcanzar las metas y objetivos. Romanos capítulo 12, versículo 10 aconseja: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Tenemos que reconocer que si acaso hemos alcanzado alguna meta, no solamente ha sido por la fuerza y la mano de Dios, no solamente ha sido por la autodisciplina y constancia nuestra, sino también tenemos que reconocer que Dios ha puesto a gente hermosa en nuestro caminar que nos han ayudado a alcanzar ese objetivo. Nuestra narrativa y nuestra conversación no debe de ser de nosotros mismos, sino atribuir gracias a Dios y gracias a nuestros hermanos en la fe que nos ayudaron a alcanzar ese objetivo. Muchas veces hay puertas que se abren, pero ha sido porque Dios ha movido el corazón de algún ministro, algún pastor, algún canal de televisión, algún canal de podcast, alguna entrevista por radio, quizás alguna conferencia o seminario. Dios siempre posiciona a personas estratégicamente en nuestro camino para ayudarnos a alcanzar ese objetivo. De modo que si tienes una oportunidad de agradecer en un evento a aquellas personas, amado, hágalo. Dale gracias a aquellas personas que han sido pilares y columnas en sus ministerios y haga de ellos el enfoque. Haga de Dios el enfoque. Siempre pon el spotlight. Pon la luz en aquellos que le han ayudado a llegar a esa meta. Cuando uno hace eso, demuestra humildad y la gente reconoce que has pensado de sí con cordura. Como último y cuarto consejo para evitar tener un más alto concepto de sí mismo es ser un servidor. En Mateo capítulo 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando uno piensa de sí con cordura, uno tiene un corazón de servidor. Entre más uno sirve, más uno se expone a ser un canal de bendición a la comunidad cristiana. Hay tanta necesidad en el cuerpo de Cristo. Se necesitan cantantes, adoradores, se necesitan músicos, se necesitan gente en el ámbito hospitalario, se necesitan personas en cada departamento, se necesitan mujeres, diáconos, personas maduras espirituales que estén trabajando allí mano a mano con su pastor o sus líderes. Dios
quiere que tengamos un espíritu de servidor. Tenemos que hacer eco de las palabras que se encuentran en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30, que dice que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Cuando tenemos un corazón de servidor, pensamos de nosotros mismos con cordura. Tenemos una sencillez de corazón para rendir nuestras vidas al servicio de la obra del ministerio, sabiendo que de Dios proviene nuestra recompensa. El libro de los Salmos, capítulo 10, versículo 17, claramente dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. De igual manera, el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 6 declara: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hoy yo le aconsejo, le exhorto, amado hermano, a través de cada temporada de su vida, cada día, cada semana, piense de sí con cordura. Reconoce sus limitaciones, reconoce sus debilidades, reconoce aquellas áreas que usted aún no ha madurado o crecido en cierta capacidad, y permítele a Dios obrar de lleno en sus vidas y posicionar a consejeros, mentores y líderes en su caminar, que lo adiestren y lo capaciten para que usted sea fortalecido en todos los niveles, en todas las estaciones, en toda fase o proyecto de su vida, usted sea un canal de bendición. Creo que en este podcast Dios nos ha llamado a cuenta y nos recuerda que hermoseará a los humildes con su salvación, que Dios dará a los humildes gracia, que Dios dará a los humildes sabiduría. Y según el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 23, Dios hará que al humilde de espíritu le sustente la honra. Cuando caminamos, hablamos y pensamos de nosotros mismos con cordura, nos rodeará el favor de Dios y sus bendiciones ilimitadas. Este ha sido Daniel Vadillo y muchísimas gracias por haberse sintonizado a nuestro podcast semanal. Gracias por sus oraciones, gracias por su amabilidad, su bondad sobre nuestras vidas. Créeme que agradecemos sus oraciones, agradecemos su apoyo de hermano en la fe y juntos nos gozamos de las victorias en el Señor. Para más información de nuestro ministerio, pueden visitarnos a nuestra página de internet danielvadillo.org o a través de nuestras plataformas de redes sociales. Humildemente les recordamos que todos nuestros libros están disponibles en línea por Amazon Books. Continuaremos siendo guiados e inspirados por Dios para hacer otros proyectos que están alineados al propósito de Dios para con nuestras vidas. Me despido recordándole y animándole que usted es un vaso útil en las manos del Señor. Me uno a usted en oración para que Dios se maximice en sus vidas y le prospere de una manera poderosa. Muchísimas gracias y será hasta la próxima ocasión.